Cálamo, Centro Literario, presenta. Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Desde Cálamo, Centro Literario Esperanza, con nosotros quien hace unos días nos dejó muy entretenidos con una historia muy misteriosa de Elena Ferrante. Y hoy sigues con la historia, Esperanza, qué gusto recibirte. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, tremendo libro, ya te Y digo. así son los 4, pero lo increíble de esta saga es que de verdad no se sienten como se ven. Se leen de forma como muy, muy ágil, te metes en la historia, habíamos hablado del primer libro, te metes en la historia de una manera impresionante, o sea, es de verdad casi como si estuvieras, este efecto que para muchas personas, incluyéndome, tienen a veces las series, ¿no? De que no puedes Que te parar. atrapan. Que te atrapan, que no puedes parar. Bueno, a mí este es uno de varios libros que me ha causado como esa sensación. Entiendo que la autora te deja algo, o sea, es alguien... Sí, Elena Ferrante además tiene como esta historia de de misterio, que no se sabe, es un seudónimo el que usa, y bueno, y luego habíamos comentado de la parte de que se pusieron a investigar y finalmente dieron con que podría ser Anita Raja, creo que Sí. es una traductora italiana, que su madre es judía y que se fue huyendo del holocausto y todo esto. Pero luego nos contabas del esposo y luego nos contabas que... Bueno, y es que esta Anita está casada con un escritor, entonces se han rumorado muchas cosas con respecto a quién escribió y quién no escribió. Yo creo que esto tuvo que ser escrito por una mujer. Okay. O sea, no creo que un hombre pueda llegar a la psique femenina como lo hace este. Déjame contextualizar un poco todos los libros en general, ¿no? El primero son 4 libros, es una tetralogía. El primero es cuando nos presentan, digamos, de forma importante a todos los personajes. Ahí conocemos a Lenú y a Lila, que son las protagonistas principales, son las 2 amigas. Estas 2 amigas que eran inseparables. Que son inseparables, que no podrían ser más diferentes en muchas cosas, pero al mismo tiempo hay siempre como una complicidad y un punto en que siempre regresan, porque ya después, cuando lees la saga completa, te das cuenta que a lo largo de una vida, pues tienen sus desencuentros también, ¿no? Y tienen como sus dificultades. Hay una suerte también como de, una quiere ser como la otra y la otra es más dominante, o sea, es como muy interesante como toda la caracterización de estos 2 personajes. A mí me parecen sumamente logrados. Entonces, el primer libro es la niñez. El segundo libro es como la adolescencia, donde descubren el amor, donde parece que van definiendo su camino y casi que te la crees que así va a quedar, pero es como lo interesante, no queda así, las vemos como cada una de diferente manera parecería, aparentemente, haber alcanzado, digamos, el éxito personal y social. Pero es que es súper interesante cómo va llevando este hilo conductor de la amistad y de todo de esta trama, porque no te da el avión, como dicen, con los personajes. O sea, no quiere que los personajes tengan un final bien bonito de una historia sentimental y romántica y de bien padre de amor y de amistad. No. Es de una crudeza y de una realidad apabullante, realmente, pero por lo mismo, esa honestidad en las letras, digamos, de la escritora, es lo que hace que de alguna forma sientas como un conecte importante en todo lo que va pasando, en todas las reacciones, en muchas de las cosas, ¿no? Entonces, el segundo libro se centra un poco como en esta etapa. Y luego viene el tercer libro que se llama Las deudas del cuerpo. Es muy interesante porque aquí ya tienen cierta madurez, ya empiezan a tomar como una posición política, cultural, ya empiezan a cuestionarse muchas cosas que se venían gestando, digamos, desde un principio. Es una radiografía espléndida, diría yo, ¿no? Y honesta, pero también como desgarradora, de la historia de 2 mujeres y lo que significó hacerse mujer a mediados del siglo XX. Una época de transformaciones socioculturales muy, muy profundas, donde se cuestionan los valores de la sociedad, todo en torno a lo femenino, ¿no? El matrimonio, la maternidad, los hijos, el sexo, absolutamente todo, ¿no? Es como si
hubiera como dos historias. Por un lado, la parte de la transformación de su mundo, del mundo en donde viven, social, económico, y por otro la transformación de ellas mismas, ¿no? Que eso me gusta mucho, o sea, son personajes muy realistas que te llegan. Y la cuarta entrega, que es La Niña Perdida, es pues la conclusión de todo, y no puede dejarte indiferente en lo absoluto, como todo lo que va pasando y todo lo que ellas van pasando. Y cómo culmina esta relación entre dos amigas a lo largo de 2000 páginas aproximadamente, ¿no? Pone en relieve así importante la cuestión del machismo y de la violencia, pero esta violencia que es evidente, donde hay golpes, pero la que no es tan evidente, ¿no? Y las pone en cada una de sus protagonistas y cómo van reaccionando ellas de acuerdo a eso. ¿Sabes qué me llama la atención? Cómo partimos de una historia que te dé para tener 4 libros, como dices, de pronto, 4 historias que te ganchen, que no quieras soltar uno, para seguir conociendo más de la historia. O sea, esta parte se me hace muy es alguien muy creativo y alguien que tiene en sus manos, que sabe que tiene en sus manos un producto extraordinario, ¿no? Y la manera de narrarlo, como dice, creo que Pedro dice, no hay una mala historia, sino una forma mala de narrar la historia, ¿no? De contarla. Y ella tiene una forma de contar la historia que te atrapa. Cuando terminé el tercero, le hablé a mi amiga que me lo prestó, le dije, tienes que venir ya a traerme el cuarto. Ya no puedo. Sí. Te pregunto ahorita, ¿ha pasado algo con los libros? Es decir, ¿ha trascendido más allá del libro? Sí, ha trascendido. Yo hice mi tarea, leí los 4 libros de hace 3 semanas que vi, y vi la serie. Fíjate que la serie a mí me gustó mucho, me parece que refleja que hacen un gran trabajo, está en HBO, y solo están las 2 temporadas, las 2 primeras temporadas que corresponden al primero y segundo libro, a mí me gustaron. Sé que ya van a hacer la tercera, quién sabe. ¿Y se llama igual? Sí, se llama igual, básicamente igual, si la buscas así. La primera sí tiene, yo no la encontraba con el nombre en el español, creo que en inglés es The Brilliant Friend, y la segunda ya me fue, pues, te llevó. ya me llevó, ¿no? Pero sí, yo no creo que tengan dificultad para encontrarlas, la recomiendo también, creo que están súper logradas, la caracterización de los personajes es muy interesante porque logra transmitir mucho de lo que uno también va captando en el libro. Estas 2 personalidades tan diferentes, con una complicidad y una amistad complicadísima. Toda esta parte de los recovecos de la amistad entre mujeres también, cómo conoce todas esas partes. Fíjate que lo que leí decían que Anita sí podía ser la escritora, Raja la traductora. Es que tengo que hay una historia ahí también colateral. Porque aparentemente uno de los personajes importantes que se llama Nino era como le dicen a su marido, al escritor en su casa. En casa. Pero fíjate hasta dónde llegan. Hasta dónde llegan. Bueno, no sé, lo importante no es quién sea en todo caso. Va más allá, lo importante es todo lo que ella revela, y a mí me gustaron por todo lo que significa, ¿no? De hecho hice una listita, pero ya ni me va a dar tiempo, ya sé. Pero como de las cosas que en mi opinión resalta, pues es una radiografía social muy importante que, si bien está ambientada en Nápoles, es a veces tan abrumadoramente realista y actual que eso estremece. Como dices, es que esto pasó, o sea, está ambientada en una época en donde entiendes todo ese contexto y cómo puedes ver reflejadas ciertas acciones y ciertos comportamientos humanos de las mujeres, de los hombres, del machismo, del matrimonio, de la maternidad, de todo esto, esta cuestión tan compleja. Decían por ahí que ellas son como la primera generación que realmente tienen que lidiar con convivir entre la maternidad y el realizarse profesionalmente y el sobresalir, todo esto, ¿no? Quiero pensar que hay una frase así que nos traes para... Fíjate, es una frase que dice una de las protagonistas que me encantó. Está en marcha algo grande que destruirá por el antiguo modo de vivir, y yo formo parte de esta destrucción. La pregunta aquí para el auditorio sería, ¿qué tanto se destruyó? O sea, ella forma parte de eso que ella evidentemente se está dando cuenta que se está transformando y se siente feliz de formar parte de esto. Años después, ¿no? O sea, está escrita en 1940, termina en 1970 de escribirse, de estar ambientada. Yo diría,
qué tanto hemos roto, qué tanto destruimos, qué tantas paradigmas y estereotipos se rompieron con relación a lo que vivimos actualmente, ¿no? No, pues gran recomendación. ¿Te seguimos en tus redes? Sí, en Spotify y en Instagram y en YouTube, claro. Busca Esperanza Buenrostro. Estoy seguro que puede tener una retroalimentación extraordinaria con ella. Muchas gracias. Al contrario, José Luis, gusto en verte. Igualmente, gusto verte. Bonita noche, seguimos con más. Cálamo, Centro Literario presentó Los libros de esperanza.